vengo a ti. Yo quiero hablarle en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo de que la vida y el cristianismo es un proceso. Dígale al que está a su lado, estoy en un proceso. Dígaselo de nuevo, estoy en un proceso. Diciendo gloria a Dios, toma asiento. Hermano, la vida es un proceso, ¿sí o no? Cuando fuimos gestados en el vientre de nuestra madre, duramos 9 meses ahí. Y también dice la Biblia que la vida del hombre es 70 o 80 años. Es un proceso de gestación, un proceso de vida. Y uno debe de aprender. Si hablamos de la vida humana y la gestación humana, si hablamos del feto que se desarrolla dentro del vientre, no crece, evidentemente va a morir. Va a tener que intervenir la ciencia, va a tener que quitarlo de ahí, porque peligra la vida de la madre, porque no se desarrolló, porque sucedió algo imprevisto. La vida, hermano, es muy corta. 70, 80 años para un ser humano es muy poco cuando hablamos de la eternidad de Dios. Amén. Mucha de la confusión que encontramos en la vida se debe a nuestra falta de conocimiento de Dios y de cómo Él lleva a cabo su inescrutable obra en nuestra vida. Y nuestra tendencia humana es concentrarnos únicamente en nuestro llamamiento, es decir, en dónde debemos ir, en cómo llegar allí y qué debo de hacer exactamente en cuanto a eso. ¿Por qué usted muchas veces no entiende a Dios? ¿Por qué muchas veces usted se enoja con Dios? ¿Por qué muchas veces usted se disgusta con lo que no entiende? Porque usted debe entender que Dios trabaja en un proceso. La creación tuvo un proceso. Dice que al 7º día descansó Dios de sus obras. No es que Dios se cansa, ni que duerme, ni que ni ve ni está sordo. No, descansó de sus obras. La creación tuvo un proceso. Y todo en la vida tiene un proceso. ¿Se acuerda usted cuando llegó a los Estados Unidos de Norteamérica? Anna speak English, Anna have paper. Pero pasaron los años y aprendió inglés, pasaron los años y consiguió su ciudadanía o su residencia. Cambió de trabajo, ahora es empresario, etc. Pero hubo un proceso. ¿Estamos de acuerdo? En el cristianismo también tiene que haber un proceso. Y si usted no entra en ese proceso, usted está en peligro. Si usted no crece como cristiano, usted está en peligro. La falta de inmadurez, la falta de incomprensión, la falta de amor, la falta de todo lo que se relaciona al conocimiento de la palabra de Dios. Y Job hace un cuestionamiento aquí, y yo quiero llevarlo nuevamente ahí. Él hace cosas grandes e incomprensibles, y hay una coma. Yo le quiero preguntar, ¿usted está de acuerdo conmigo en esta mañana que Dios, Él hace cosas grandes? ¿Está de acuerdo conmigo que Dios hace cosas grandes? Pero también hace cosas incomprensibles. Yo no las entiendo, pero Él sí las entiende. Yo no sé por qué me está pasando esto, pero Dios sabe lo que está haciendo. Y ese es el cuestionamiento de Job en el proceso que cada uno de nosotros debemos de pasar. Hermano, el ser cristiano es un proceso difícil, doloroso.
Porque a veces no entiendo cómo siendo cristiano me pasan las cosas que me pasan, o las cosas que me ocurren, o las enfermedades que vienen, o situaciones como escuchábamos a nuestra hermana hoy en la mañana, que es doloroso, que no se lo deseamos a nadie, pero que si estamos dentro de la voluntad de Dios, ese proceso va a resultar en algo beneficioso para mi vida espiritual. Y eso es lo que a veces nosotros no queremos entender. Nosotros, cuando nos empiezan a pasar cosas difíciles, en vez de enfrentarlas, lo que hacemos es retraernos y confrontar a Dios. Y preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué me pasa a mí? Cuando no estoy entendiendo que estoy en un proceso. Miremos a aquellos hombres y mujeres de la Biblia que fueron conscientes del llamamiento que les hizo Dios. Yo creo que si usted hoy está en la iglesia es porque Dios lo llamó. Usted no puede estar en la iglesia por el hombre, porque el que pone la mirada en el hombre se va a desanimar. Cuando usted mira al ser humano está lleno de defectos. Yo estoy lleno de defectos. Mi familia está llena de defectos. Pero Dios sigue siendo perfecto. Amén. Y el Señor dice en su palabra que maldito es el hombre que confía en el hombre. Usted no está en la iglesia por el hombre. Usted está en la iglesia por Dios. Porque Dios lo llamó. Amén. Pero que muy pronto descubrieron que el obedecer el llamamiento o el llegar a ese lugar de servicio era algo extremadamente tortuoso, a menudo sorprendente y a veces sumamente doloroso. Realmente a veces nunca llegaron allí. O por lo menos no llegaron al lugar donde habían esperado ir. Estoy hablando de hombres y mujeres de la Biblia que fueron llamados por Dios, pero no llegaron. No llegaron. Porque en el proceso pasaron cosas. Ayer estaba viendo la entrevista de un cirujano argentino y decía en el rótulo de la televisión que había sido cartonero, que significa juntador de papeles. Y que para entrar a la universidad, los años que él estuvo estudiando en la dictadura de Sudamérica, 4 veces o 3 veces aplicó para la admisión y no lo dejaron entrar. Y el hombre dijo algo muy sabio, que sin ser creyente, dijo la persistencia. Yo debo de ser persistente en lo que quiero lograr. Hermano, si usted quiere llegar al cielo, debe de ser persistente. Si usted quiere llegar a donde está Jesús, usted tiene que ser persistente. Tiene que ser constante, tiene que agarrarse de la fe, no importa lo que pase, no importa lo que venga, no importa lo que digan, no importa lo que le hagan, no importa si lo llamaron o no lo llamaron, si lo tuvieron en cuenta o no lo tuvieron en cuenta, si dijeron o no dijeron. Yo voy a llegar porque Dios me llamó, yo voy a llegar porque soy hijo de Dios, yo voy a llegar porque Dios me quiere allá. Entonces se lo tiene que poner en su mente y en su espíritu que usted quiere llegar allá. Pero si usted en el camino se desalienta, créame que no va a llegar. Ahora escuche. A Abraham se le dijo que sacrificara a su hijo Isaac. Esa había de ser su misión claramente expresada y comunicada sin peros por el Señor. Pero en realidad Dios solo lo estaba probando, teniendo en todo momento otros planes en su mente. ¿Sabe que Dios lo prueba a usted? Pero yo no quiero que Dios me pruebe. No queremos que Dios nos pruebe. A veces, hermanos, nosotros no nos conocemos ni a nosotros mismos. Porque nosotros decimos, no, yo soy hijo de Dios, yo amo a Jesús, no, yo doy mi vida por Jesús. Y a la mínima prueba, ya está llorando. A la mínima prueba, se está saliendo. A la mínima prueba, deja el ministerio, deja la iglesia, deja todo. ¿Por qué? Porque el llamamiento es doloroso. Es un proceso.
Si Jesús, sabiendo lo que le iba a pasar, porque Jesús es 100% Dios y 100% hombre, Él sabía que venía a morir. En su nacimiento fue muy popular. Su crecimiento fue muy popular. Y su ministerio, aunque duró muy poco, fue muy eficiente. Pero Él sabía lo que había venido. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted sabe a qué está viniendo a la iglesia? Usted no está viniendo ni a ver al predicador, ni a hacer acción social en la iglesia. Usted está viniendo a la iglesia porque Dios lo está llamando, porque lo quiere salvar. Amén. Pero usted tiene que entender el proceso de la salvación. En primer lugar, cuando nosotros fuimos llamados por Dios, éramos pecadores. ¿Está de acuerdo conmigo? Somos pecadores. Ahora somos pecadores arrepentidos. Pero cuando llegamos a la iglesia por primera vez, éramos pecadores. Y cuando nosotros llegamos a la iglesia, vinimos llenos de cosas que a Dios no le agradan. Y ese es el problema. Que nosotros queremos agradarle a Dios con lo que a Dios no le agrada. La palabra mundanalidad es una palabra que implica todo lo que está relacionado con lo que va en contra de Dios. Y hoy en día las iglesias, en vez de ser cristianas, son mundanas. Y los creyentes, en vez de ser creyentes, son mundanos. Y los creyentes han perdido el respeto por la palabra de Dios, el respeto por el santuario, el respeto por el pastorado. Los creyentes hoy no oran, los creyentes hoy no ayunan, los creyentes hoy no vigilan, porque se están dirigiendo por su trabajo, por su negocio, por sus problemas personales y por una cantidad de cosas que no implican la salvación. ¿Dónde está el proceso? Cuando usted es una persona que no ora, que no ayuna, que no lee la Escritura, que no vigila, su espíritu es arrogante. Dentro de usted tiene una arrogancia que no la demuestra, pero está. Yo no voy a hacer lo que me dicen. Yo voy a ir cuando yo quiero. Yo no me sujeto a nadie. Yo solo me sujeto a Dios. ¡Ah! Bingo. Aquellos que dicen, yo solo sirvo a Dios. Y entonces la Escritura dice, si no puedes obedecer al que ves, ¿cómo obedecerás al que no ves? Porque el que no vemos habla por el que ves. ¿Me explico? No quiera una aparición de Dios en su vida porque puede quedar muerto, ciego, sordo, o realmente quedar choqueado de una manera que no se pueda volver a levantar. Dios habla a través del hombre. ¿Fue esto sorprendente para Abraham? Sí. ¿Misterioso? Definitivamente que sí. Imagínense que Dios le pide a Abraham que le dé a su único hijo. Por eso lo nombra el padre de la fe. No crea que Abraham era el padre de la fe antes de que le pidiera Isaac. Abraham llegó a ser desobediente como lo somos nosotros, porque cuando lo llamó de Ur de los Calderos, que era un lugar impío e idólatra, Él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dice que salió con su padre y se quedó en Harán hasta que su padre murió. Y después también presentó a Sara como su hermana porque era hermosa. Abraham fue desobediente. Abraham se le nombra el padre de la fe cuando Dios le pide a su único hijo Isaac, que tenía 100 años, y él lo iba a sacrificar. Y ahí es donde se somete la obediencia completa a la voluntad de Dios. Yo le pregunto en esta mañana, ¿está siendo usted 100% obediente a Dios? Porque ese es el punto del proceso de ser creyente. Nosotros queremos ser salvos sin pasar por el proceso de la salvación. Ok, usted vino a la iglesia, amén. Usted aceptó a Jesucristo, amén. Usted se bautizó, amén. Usted está en la iglesia, amén. Pero tiene que seguir el proceso.
Hermano, y en ese proceso Dios está trabajando. ¿Por qué me voy a enojar cuando me predican? ¿Por qué me voy a enojar cuando me enseñan? ¿Por qué me voy a enojar cuando me llaman la atención, cuando mi pastor me reprende o me exhorta en algo o me dice, hermano, hermana, esto no está bien? No, al contrario, es beneficioso para mí. Porque lo que yo pensé que era correcto es incorrecto. Porque lo que yo pensé que estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Eso quiere decir el amor de Dios. Si el amor de Dios no existiera, usted no estaría en la iglesia. Si el amor de Dios no existiera, usted no tendría un pastor. Y yo debo de entender el proceso de Dios. Dios, hermano, me tiene que limpiar de todo lo que yo traigo. Y de verdad que traemos muchas cosas. David fue ungido para que llegara a ser rey. Diga, soy un rey. David, hermano, fue rey de Israel. Ese era el propósito establecido. Así se lo manifestó Samuel. Pero no transcurrió mucho tiempo antes de que David se convirtiera en un objeto de la ira, de los celos de Saúl. Yo quiero decirle que los celos, no importa de qué manera se manifiesten, no pertenecen a Dios. Y por 12 años o más la presión que sufrió debió de ser tan grande que David debió haberse preguntado si realmente sobreviviría para verse algún día en la posesión del trono. Imagínense que David empezó con problemas desde que era niño. Porque cuando fue el profeta Samuel a su casa y su padre le presentó a todos los hermanos, el Espíritu de Dios estaba sobre el profeta. Y el Espíritu no le indicaba que ese era. Y le pregunta el profeta al padre de David, ¿tiene más hijos? Sí, uno que está pastoreando, pero ese es un niño. Ese era el hombre que Dios había elegido. Yo quiero decirte, hermano, que si tú estás en la iglesia, Dios te llamó y te eligió para algo. Aunque nadie te tenga en cuenta. Aunque no sepas dónde vive, ni cómo te llama, y no has estado en ningún ministerio, Dios te tiene en la iglesia con un propósito y con un llamado. Pero tienes que esperar tu tiempo. Tú no puedes llegar a ser un pastor si no pasas un proceso. Tú no puedes llegar a tener un ministerio grande si no pasas un proceso. Imagínate que a veces el hombre quiere liderar y no lidera su casa. ¿Cómo vas a liderar en la iglesia? El liderazgo empieza por la casa, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Por ahí empieza el liderazgo. ¿Amén? ¿Fue esto inesperado? Indudablemente que sí. ¿Y qué podemos decir en cuanto a Oseas? Qué vida tan escandalosa la suya. Sin embargo, fue la voluntad del Señor que Oseas se casara con la adúltera Gomer y que la recibiera una y otra vez a pesar de su permanente infidelidad. Eso fue otro ministerio de nuestra perspectiva. ¿Sabe que Oseas se casó con una prostituta? Y discúlpeme la palabra. Hermano, y a veces la prostitución se mete en la iglesia y en los cristianos. Hoy en día los cristianos se están prostituyendo espiritualmente. Y aún así la misericordia y el amor de Dios nos sigue llamando. Era incomprensible lo que Dios le pedía a Oseas. Pero a través de eso Dios le enseñó a Oseas que así se comportaba Israel. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿cómo se comporta usted delante de Dios? No delante de los hombres, delante de Dios. Porque delante de los hombres nos comportamos de una manera muy respetuosa, muy amable. Hay una palabra en mi país que la usamos para aquellas personas que tienen doble personalidad, por no decir otra palabra. Chasco, chasco. Muchas personas dan una apariencia de que son nice, son cool.
que son súper espirituales, pero se llevan un chasco los que no lo conocen. Pero el que realmente lo conoce y sabe cómo es esa persona, pone un warning. Warning. ¿Y qué podemos decir? Después tenemos a José, difamado, maltratado, falsamente acusado. ¿Cómo es posible que esa fuera la voluntad de Dios para uno de sus vasos escogidos, aparentemente llamado por Dios para ser un gran líder? Bueno, evidentemente que José lo fue, pero sus propios hermanos lo vendieron. No solamente con eso, cada lugar que el Señor lo ponía lo hacía sobresalir, pero lo difamaron y lo metieron en la cárcel. Usted tiene una guerra, una lucha fuerte. Dios los está llamando, pero el enemigo se está oponiendo. Y usted tiene que ser persistente en este proceso. Debemos de crecer como creyentes. No puede ser que pasen los años y los meses y sigamos teniendo las mismas actitudes, los mismos comportamientos, la misma indiferencia. Hermano, uno tiene que crecer en el Evangelio. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas: hey, ustedes empezaron en el Espíritu y acabaron en la carne. Deberían de ser maestros y vuelven a ser niños espirituales. Creyentes que tienen años y no maduran. Creyentes que tienen años en el Evangelio y no han aprendido nada. Qué duro, hermano, qué triste que no se haya aprendido el proceso de la salvación, cuando ya debería de ser un maestro, un líder, un hombre y una mujer que va adelante, evangelizando, predicando, involucrado, sirviendo. Se ha quedado atrás. ¿Sabe que cuando enseñé en el instituto acerca del pueblo de Israel y del tabernáculo y de cómo estaban distribuidas las 12 tribus de Israel, el ejército, dependiendo de las tribus, iban adelante y a los costados. Atrás solamente iban los ancianos y los niños y las mujeres embarazadas. Pero adelante iba el ejército. Quiere decir que todo el frente y todos los lados, ellos estaban cubiertos. A veces es muy triste ver que en vez de avanzar, estoy retrocediendo. Y es fácil. Es muy fácil enojarse con Dios. Y todavía es más fácil enojarse con aquellos que miro. Porque de todas mis desgracias le echo la culpa al hombre. Pero no me pongo a pensar que estoy en un proceso que me conduce a la salvación. Si Dios me tiene que pasar por el fuego, por el agua, por la lluvia, la tormenta, me tiene que hacer pasar hambre, sed o lo que sea, viniendo de Dios, alabado sea Él. Pero a veces nosotros no queremos ni entendemos las cosas que Dios hace en nuestra vida. Vivimos rodeados de misterios. Aún siendo cristianos que creemos firmemente en un Dios de orden y misericordioso, en uno que cuida amorosamente de lo suyo, no podemos negar la realidad de que mucho de lo que Él hace y de la que mayor parte de Él aparece en nuestra vida, caen en esa categoría, al menos desde nuestra perspectiva. Y no se trata del misterio de una sola familia, ya que todos nosotros, no solo los ricos y famosos, viven rodeados de misterios. Hay cosas que no entendemos. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué aquel sí y a mí no? ¿Por qué este tiene mejor trabajo que yo? ¿Por qué? No entendemos. Lo que debemos de empezar a entender es cómo está nuestro corazón con Dios. Sabe que las bendiciones de Dios son para todos. Dios nos puede bendecir a todos, abundantemente y grandemente. Pero una pausa. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga?
Ahora, ¿usted está dispuesto a darle todo a Dios como así Abraham le dio a Isaac? Ahí está la clave. Yo quiero que Dios me bendiga, pero no estoy dispuesto a darle todo a Dios como lo dio Abraham. Ese es el problema. Ahí está el detalle de la bendición de Dios. Dios te puede dar todo lo que tú quieras, pero ¿estás dispuesto tú a darle a Dios todo lo que Él te pida? Y mire que la Biblia dice que Dios lo que pide es el corazón. No que pase al frente. Como ministro veo mucha gente pasar al frente aquí donde voy a predicar, en otros países, y veo cientos de personas pasar al frente entregándose a Jesús. Pero ese es el cuerpo. Dios lo que quiere es el corazón. De nada le sirve el cuerpo a Dios si no le das tu corazón. Dios lo que necesita es el corazón, porque del corazón es donde emanan las buenas cosas. Del corazón es donde emanan los buenos sentimientos, las buenas actitudes, los buenos comportamientos. Según el corazón del hombre, así habla la boca del hombre. Si en tu corazón está Dios, entonces todos los días vas a hablar de Dios. Todos los días te vas a acordar de Dios, todos los días vas a buscar a Dios, todos los días vas a tratar de hacer las cosas para Dios, porque en tu corazón está Dios. Si habláramos de un porcentaje del 1 al 10, ¿qué porcentaje ocupa Dios en tu corazón? Mi familia, mi trabajo, mi negocio, ¿qué porcentaje ocupa Dios en tu corazón? Tu familia la tienes por Dios, tu negocio lo tienes por Dios, tu trabajo lo tienes por Dios, tu salud lo tienes por Dios. Todo lo que tú tienes se lo debes a Dios. Amén. Amén. A los sanos y robustos, también a los enfermos, a los incapacitados y a los que están con un pie en la tumba. Lo mismo ocurre con los que son jóvenes y con los que son viejos, con los creyentes y con los ateos. La mayoría de las veces la vida es para nosotros un dilema. La pregunta profunda e inquietante son mucho más numerosas que las respuestas estrechas y convencionales. A pesar de que amamos al Señor y estamos consagrados a su plan, a pesar de que obedecemos su palabra y buscamos afán a hacer su voluntad, si somos lo suficientemente honestos para reconocerlo, hay días y aún hay meses cuando sencillamente no podemos descifrar lo que Dios está tratando de hacer en nuestra vida. Vienen momentos de confusión, momentos de desesperación, momentos en que piensas que Dios no te ama, momentos en que piensas en que Dios no te escucha, momentos en que tú dices, ¿por qué todo esto me pasa a mí? Estás en un proceso, hermano. Estás en un proceso, hermana. En un proceso divino. En un rompecabezas que solo Dios lo puede armar. Vengo a ti,